Bueno, vamos a seguir con gente de teatro, pero en otros roles, ¿no? Porque el director nacional de Cultura, Sergio Mautone, que nos acompaña a partir de este momento, es actor de teatro, fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores, el SUA, pero ahora está al frente de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un cambio, ¿no? Pasar ¿Sí? del arte a lo gremial, a la política, en definitiva, más allá de que sea política cultural, ¿no? Sí. La verdad que es un cambio, pero en realidad si yo te puedo decir que desde muy chiquito yo sabía que quería ser actor. En mi caso no tenía dudas vocacionales, más aún leía en aquel momento, como todos los chicos de mi época, me gustaba mucho leer Christian Andersen. Y yo imaginaba, no había ido todavía al teatro, pero yo imaginaba los cuentos en escena. De alguna manera los interpretaba, ya tenía una vocación escénica muy clara. Yo entro a la escuela de teatro en los 80, en plena dictadura, y yo creo que el momento tan efervescente que vivía el país en la etapa previa a la recuperación democrática, a mí me fue acercando, de hecho, a la militancia. Claro. Y desde ese momento la militancia gremial ocupó un lugar muy importante en mi vida y me fue alejando, curiosamente, del arte. Yo me engancho en el teatro 15 años más tarde, o sea que había sido un llegado tardío, lo que me daba ciertas ventajas y ciertas desventajas, pero dentro de las ventajas el hecho de aparecer en un momento con una experiencia gremial acumulada que poco tiempo después me colocó al frente del sindicato de actores. Pero desde el momento que yo inicio, que es en el año concretamente 98, si bien me formo en los 80, de ahí en más yo había tenido una actividad bastante intensa, que incluso pensaba acentuar ahora, a partir de una llamada que me ofrece la Dirección Nacional de Cultura. Obviamente mi actividad artística quedó entre paréntesis por un tiempo más. O sea que ibas a volver a las tablas. Sí, en realidad nunca me alejé de las tablas, siempre lo compatibilicé, digamos, con la actividad gremial. En los últimos 5 o 6 años estaba muy concentrado en el sindicato, pero igual al menos 1, 2, 3 espectáculos por año llegaba a ser. Es más, había tenido la oportunidad de viajar bastante, he recorrido mucho el mundo, trabajamos bueno, prácticamente, este es un medio relativamente chico, pero tuvimos la suerte de trabajar con prácticamente todo el medio, y cuando estaba ya perfilándome, había descubierto un nuevo nicho que era trabajar en el interior, pero no llevar obras al interior, trabajar, construir desde el interior. Mi última propuesta había sido en Fraiventos, conjuntamente con el grupo Sinfogón de esa localidad, y este año tenía planificado, en primer lugar, salir de gira con ese proyecto que habíamos concretado el año pasado, y estaba ya ensayando un par de obras más que supuestamente, una de ellas está ya en cartel, sin mí, y teníamos un proyecto para la segunda. O sea que te bajaste ya con el proyecto encaminado. En realidad sí, yo tenía previsto viajar a Río Negro a principios de año para coordinar la gira, y viajé a Río Negro, pero para cancelarla. Ah, bueno, pero es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque tú sos un actor de profesión y si si esa obra no le iba bien, harías otra, y así como tantos artistas. Esto es una responsabilidad política. Lo político a veces es efímero, y significa asumir, bueno, responsabilidades frente a quienes confiaron en ti, frente a la sociedad. Sí. Yo tengo una beta política, nunca me he dedicado a la política profesionalmente. Como te decía, de alguna manera ese periodo tan efervescente que fue los finales de la dictadura y el inicio de la democracia, a mí me convocaron con mucha fuerza. Incluso a todos. Aún en el dolor decidí, voluntariamente, porque no tuve un revólver en el pecho, decidí dejar el teatro en esa instancia. Y de hecho he dedicado buena parte de mi vida, no a la política, pero sí a la acción gremial. De alguna manera creo que tengo el privilegio, lo vivía en SUA mucho más ahora, de conciliar dos aspectos muy importantes para mí, que son el político y el cultural. Entonces, el hecho de estar hoy en una posición que me permite, obviamente, abordar la cultura desde otra perspectiva, pero ejercer capacidades que desde mi perspectiva al menos apuntan a consolidar la cultura en el país, para mí es no solamente un enorme desafío, sino que es una alegría que asumo con mucho gusto. Por lo pronto hay que estar muy convencido para abocarse a la tarea de diseñar un Plan Nacional de Cultura. ¿Qué es un Plan Nacional de Cultura? Un Plan Nacional de Cultura es muchas cosas. Yo creo que en primer lugar Uruguay en los últimos, sobre todo 10 años, ha desarrollado una infinidad de acciones culturales. Eso tuvo que ver con una madurez del país para comprender
la importancia, el valor y el rol de la cultura, pero también tuvo que ver con algunas acciones que se fueron dando a nivel internacional y regional que ayudaron a que algunas políticas empezaran a instrumentarse dentro del país, además de haber contado desde hace relativamente poco con una dirección de cultura. Porque sepamos que en Uruguay hace 10, 12, 13, 15 años atrás no teníamos siquiera una dirección de cultura dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Hoy esa dirección es insuficiente para las demandas, pero la creación de ese espacio significó una acumulación y una toma de decisiones de quienes nos antecedieron en el puesto. De hecho, la Dirección de Cultura se crea en el 2006 o 2007, es muy reciente en el tiempo. Hoy la acumulación nos está demandando una mayor, digamos, organización y articulación de todo lo que hemos generado y además la definición de cuáles van a ser los 2, 3, 4 ejes estratégicos hacia este quinquenio y hacia los 10, 20, 30 años subsiguientes. Hoy cada vez más fuertemente se ha instalado en el mundo la visión de la cultura no como un elemento accesorio, sino como un factor fundamental, como un cuarto pilar de desarrollo, según lo definen algunas agendas internacionales. Y al igual que la economía, que la inclusión social y que el medio ambiente, la cultura como un elemento transversalizador a todas estas áreas, hace que hoy la tengamos que definir y pensar en términos mucho más precisos. Un plan de cultura es una oportunidad, primero para poder discutir abiertamente esta situación, para poder generar insumos para avanzar hacia una ley nacional de cultura que esperemos se pueda alcanzar durante este quinquenio, y además la enorme oportunidad de ayudarnos a organizarnos y a mejor articularnos entre todos los actores que componen la cultura y a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, cuando pensamos en un plan, pensamos en todo esto y pensamos además en convocar y en integrar a los diferentes actores. Hay un sector, obviamente, que es el artístico, que es el casco duro de las acciones culturales, que de alguna manera entiende que tiene ciertas leyes, naturalmente, ciertas lógicas que le dan nacimiento, desarrollo, etcétera, pero que a veces no convive adecuadamente con un sector de cultura más popular o comunitario. Yo creo que hay dos sectores que tienen que ir de la mano y que de alguna forma tienen que dialogar y entenderse y asumirse como parte de un sistema. Pero también hay una pata, que es la empresarial, y que también forma parte del sistema. A veces los uruguayos estamos un poco perezosos en reconocerlo, pero no hay políticas culturales sin el compromiso de todas las patas, más la academia, que es un actor fundamental. Fíjate que en términos de formación artística, hoy tenemos en el país una oferta muy variopinta que va en algunos casos desde la propuesta universitaria hasta el compromiso de las intendencias. Tal vez como en ninguna otra órbita como en la nuestra, formarse ante los huecos que ha dejado el propio sistema ha involucrado a las intendencias en creación de escuelas, no pasa en otras disciplinas o en otras áreas profesionales. ¿Te referís específicamente a escuelas de teatro? Escuelas de teatro, de música, de danza, claro, de pintura. Tenemos todo tipo de escuelas. Eso en el interior, sobre todo a nivel, bueno, acá también, pero acá a nivel en el interior, y además esto convive con iniciativas independientes de todo tipo y color. Quiere decir que el propio... Que a mí me ha tocado ir como escritor a presentar el libro a bibliotecas de ciudades donde lo único que hay como gestor cultural es la biblioteca y la alcaldía. Ciudad de Cardona, Vergara. Y ahí reflexioné, pero esto, le sacás a esta ciudad, a este pueblo, la biblioteca municipal, ¿no? O incluso la alcaldía, que es un invento mucho más reciente, y no queda nada, ¿no? Y los centros MEC. Bueno, los centros MEC que se han incorporado más recientemente a ese escenario, pero también se han convertido en pilares. Sí, y que además te hacen las cosas con un gran esfuerzo, yo diría con un gran profesionalismo. Sí. Eso está articulado debidamente, Sergio, donde está todavía, claro. Yo creo que la cultura tiene una enorme ventaja. Bueno, tiene muchas, pero una de ellas es que ante la ausencia de políticas culturales, los uruguayos igual se dieron los medios para que siguiera existiendo la producción cultural en toda la gama. Porque bueno, son reconocidos los esfuerzos en el teatro independiente, pero también en la música, en la literatura, en las artes visuales, en la danza, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso, aunque requiere una infraestructura mucho más compleja, también en el espectro audiovisual. Quiere decir que siempre había un compromiso muy alto de los hacedores en diseñar políticas. Yo incluso me atrevo a decir que durante décadas quienes efectivamente ponían en práctica las políticas culturales no era el Estado, sino los hacedores. Bueno, ves, ahí hay un tema que siempre es espinoso, porque uno dice, bueno, qué bárbaro el Estado se ocupe de esto. Sí, pero, supongo que es el enfoque que tú querés darle, el gestor privado, el que tiene la iniciativa,
que no se vea compitiendo con el Estado. Eso sería fatal. Exacto. Es decir, que todo se articule de manera que se potencie cada uno en Claro, yo creo que estas virtudes que tiene la cultura de generar sus propios mecanismos tiene que estar en convivencia. Por eso el ámbito de discusión colectiva nos va a dar esa posibilidad. Porque además yo creo que no hay ningún sistema en el mundo que funcione solo con la iniciativa privada. Sí, claro. Pero tampoco hay sistemas en el mundo que dependan exclusivamente del Estado. Quiere decir que los modelos a desarrollarse deben ser mixtos y creo que la intervención del Estado debe garantizar sobre todo las condiciones para que las cosas pasen, pero no apropiarse de las cosas. No solo está obviamente totalmente fuera de lugar la intervención en la creación de contenidos, obviamente, sino que además yo creo que tiene que ayudar a que las herramientas aparezcan, se consoliden, pero que nazcan con vida propia. Nosotros ahora estamos pensando en un programa de circulación para que los bienes culturales lleguen a todos los rincones del país. Si esa iniciativa solo tuviera al Estado como el propiciador, el Estado, el gobierno central y los gobiernos municipales, yo creo que la iniciativa nace muerta. Si no logramos entusiasmar al productor privado, a los artistas para que se apropien de esa necesidad y si no logramos generar las herramientas para también crear polos en el país que no solo produzcan, sino que se sumen a una cadena de circulación, en realidad lo podremos sostener un año, 2, tal vez 3, pero a la corta o a la larga el sistema cae. No solo porque la autoridad cambia y las visiones cambian, sino porque además no hay posibilidad de sostener indefinidamente en el tiempo. Y viceversa, si los particulares con un gran esfuerzo logran algo y ven que nunca pueden terminar de completar el presupuesto y todo cuesta arriba y el Estado está lejano, al final todo se cae también. Todo se cae también. Entonces, sí. hay buenas prácticas. Creo que el Uruguay ha generado muy buenas prácticas. Creo que hay que ser sensibles, hay que atenderlas. El hecho de estar en esta posición nos da la oportunidad de conversar con todo el país. Estamos recorriendo el país y realmente, bueno, podría inundar con ejemplos y con iniciativas muy, muy ricas y que se ha sostenido con las ganas de la gente. Claro. Entonces, con una pequeña atención, a veces te diría que en algún caso hasta basta con poner una oreja y ver cómo mejor articular algunos recursos. Yo creo que se logran resultados fantásticos. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con el director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Sergio Mautone.